Pues bienvenidos a todos, como nos ha dicho Fernando, bienvenidos a esta jornada de educadores de nuestra diócesis. Y bueno, pues tenemos con nosotros a un ponente como muy especial, ¿vale? Que voy a presentar un poquito así por encima, ¿no? Y darle como ya paso para que comience con su ponencia. Bien, tendremos con nosotros a don Isidro Catela Marcos, ¿no? Que es oriundo de Salamanca, que está casado y que es padre de 3 hijos. Don Isidro es doctor en Ciencias de la Información por la Universidad Pontificia de Salamanca, donde impartió clases de forma regular durante 8 años y dirigió en la misma el Máster de Comunicación Cristiana. Desde el año 2004 al 2014 fue director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal Española, cargo que le permite, entre otras responsabilidades, ser portavoz adjunto en el Vaticano durante el Sínodo sobre la Eucaristía del año 2005. Y también dirige la estructura informativa del viaje del Papa Benedicto XVI a Santiago de Compostela y a Barcelona en el año 2010. De 2014 a 2016 fue director gerente de la Fundación para el quinto centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús. Colabora con la Fundación Vaticana Joseph Ratzinger, con la que junto con la Universidad Francisco de Vitoria puso en marcha los premios Razón Abierta a la docencia y a la investigación, que se siguen convocando bianualmente. Desde el año 2014 imparte clases en la Universidad Francisco de Vitoria, donde es el secretario académico del Departamento de Humanidades. Está preparando una segunda tesis doctoral, en este caso sobre la figura del padre en la posmodernidad. Don Isidro colabora asiduamente con diversos medios de comunicación, entre otros con Televisión Española, donde dirige el programa Testimonio, la cadena COPE, donde forma parte de su equipo editorial, 13TV, o el diario ABC, donde recientemente ha publicado una tercera sobre la esperanza. Ha publicado numerosos artículos de investigación en revistas especializadas. Y entre sus libros destacan Ética de la televisión, Series en serio, claves éticas de la ficción audiovisual, entrevistas a 12 obispos españoles, Los que no jugaron a Hitler, juraron a Hitler, Me desconecto, luego existo, propuestas para sobrevivir a la adicción digital. Esta publicación tiene que ver mucho con la ponencia y la conferencia que vamos a recibir hoy. Y también, para terminar, don Isidro ha sido galardonado con más de medio centenar de premios literarios, especialmente de poesía, relato breve y microrrelato. Hoy nos ponemos en sus manos, ponemos nuestros oídos a disposición de don Isidro. Le damos muchas gracias por estar con nosotros, por su disponibilidad en esta tarde para con nosotros, en esta jornada diocesana de la enseñanza. Y la ponencia que ahora vamos a escuchar a su cargo lleva ese título, ¿no? Me desconecto, luego existo, una propuesta adecuada para integrar las tecnologías en el aula, ¿vale? Entonces yo creo que es una ponencia muy actual. Le pedimos que nos sugiriese también un poco él el tema, ¿no? Y con todos estamos viendo la digitalización en las clases, en las escuelas, ¿no? Como es un tsunami que nos viene encima. Muchas veces no sabemos si es bueno, si es malo, no sabemos si hay estudios que corroboren que estas tecnologías son buenas para la educación, para nuestros jóvenes. Algunos dudamos o somos escépticos de si las pantallas sí o si no. Pues yo creo que también un poco, gracias también a esta ponencia, pues vamos a intentar poner un poco luz, ¿vale? Entonces, nada, le damos la bienvenida y yo ya me callo y le cedo la palabra a don Isidro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, don Alfonso. Muchas gracias por la invitación a la delegación, a la Archidiócesis de Toledo. Para mí es un placer estar esta tarde con compañeros, con colegas, con gente que se dedica a la educación y a la enseñanza y compartir este tema en el que llevo investigando 6 años, desde que en el año 2018 mi editor Manuel Oriol en Encuentro me propusiera el libro Me desconecto, luego existo. Desde entonces han sido más de 100 conferencias similares a esta, uno las va actualizando, aunque el grueso del libro sigue vigente. Estoy trabajando en un segundo sobre un tema similar, un desarrollo donde hay que meter lógicamente ya inteligencia artificial.
Y bueno, porque me dedico a la universidad, pero les puedo asegurar que no haría otra cosa que conferencias y formación sobre este tema, porque urge, porque es actual y lo actual llama, y desde la universidad estamos obligados siempre a poner en tensión lo actual con lo que no es tan actual para buscar los fundamentos. Como han dicho, la ponencia está siendo grabada. Después les compartiré el material, el PowerPoint que voy a utilizar. Voy a dejar mi correo electrónico. Los ejemplos que voy a poner son fundamentalmente universitarios, con lo cual hay que, en cada caso, adaptarlo a la realidad pastoral educativa que uno tenga, pero a entera disposición para que eso, pues después en el turno de preguntas o por email o en contacto, pues podamos hacerlo sin ningún tipo de compromiso. Voy a compartir la pantalla, pero que se pueda hacer sin ningún problema, para que la puedan ir viendo, sea más fácil. ¿Entiendo que se ve? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Genial. Vamos a ver si carga en su totalidad. Disculpar que estoy con los datos. Ahí está. Bueno, como había dicho, me desconecto, luego existo. No es que sea yo especialmente cartesiano, pues un juego de palabras que nos permite anunciar una tesis, hacer un spoiler antes casi de empezar. Mi visión es obviamente humanística, es una visión clásica, para nada tecnófoba, no rehuyo de las tecnologías, pero sí pienso y sobre todo no se ha hecho más que agravar en estos 6 años desde que publiqué el libro que necesitamos parar, que necesitamos una desconexión para volver a conectarnos con mayor fundamento. Y que esto tiene que ver no solo con aquello que hacemos en espacios donde tenemos a cargo a educandos, a catecúmenos o a compañeros de trabajo, sino a toda nuestra vida, porque Internet, como se decía antes, ha dejado de ser un medio de comunicación clásico, como podían ser la prensa, la radio, la televisión, para ser un lugar que tenemos que habitar de alguna manera, porque si no nos terminará arrollando. No les voy a abrumar con demasiados datos, aunque vamos a ver algunos, y es evidente que así no hay que justificar en absoluto la urgencia y la necesidad de un tema como este. El libro es Me desconecto, luego existo, propuestas para sobrevivir a la adicción digital. Ahí tienen mi correo electrónico y también mi usuario en redes, Facebook, Twitter e Instagram, donde me pueden localizar. La ponencia se va a dividir en 3 partes, una de diagnóstico desde los fundamentos sencillísimos antropológicos y filosóficos, iniciando con la pregunta de qué es lo que yo creo que nos está pasando, una mirada al presente, que es un presente en perspectiva, pero que como digo, pues uno tiene que echar por lo menos la mirada atrás a los últimos 15, 20 años, desde que entramos en lo que veremos cómo nos llaman, ¿no? En el futuro, pero la era virtual, y un poquito más atrás en las raíces de la posmodernidad. Una segunda parte donde no es por ser tibio ni nada por el estilo, ni un bien queda, pero vamos a ver las posiciones extremas, el ludismo y la tecnofilia, el qué hacer con la tecnología. Y lo mismo, el spoiler anterior, la propuesta que les digo, que en mi caso va a ser integrar equilibradamente las ventajas que nos proporciona un mundo conectado, que suena fenomenal, está muy pensado, pero les aseguro que es una conquista diaria, como bien pueden imaginar, que esto se pueda cumplir, que como decimos los profesores de ética, la ética pensada y la moral vivida coincidan, y además sea eficaz cuando uno lo pone en marcha. No es nada fácil integrar, hacerlo equilibradamente, entender que esto tiene muchísimas ventajas, pero que se nos puede ir de las manos, como vamos a ver, si lo totalizamos y no queda siendo lo que es un medio maravilloso que nos tiene que remitir a otro, ¿no? Y después alguna propuesta para el aula, mayoritariamente con ejemplos universitarios, pero que pretenden en el tiempo que tenemos ser más sugerentes que exhaustivas, para dejarles el tiempo para las preguntas y también que se puedan adaptar a sus diferentes realidades. Muy bien, pues vamos con la primera parte, ¿no? Por los fundamentos. A los profesores de humanidades nos gusta empezar la casa no por el tejado, sino por los fundamentos, que para nada es una mirada nostálgica al pasado, ¿no? Hace un año, estas anécdotas del año pasado, en una clase de Bellas Artes, todas las
relación que tengo con las bellas artes es de la escritura, la poesía fundamentalmente, como han dicho antes en la presentación. Pero bueno, para los que no conozcan el plan de estudios de la Francisco de Vitoria, les diré que los de humanidades son, como se decía en la LOCSE, somos transversales, es decir, que estamos en todos los grados. Es decir, que los alumnos tienen asignaturas obligatorias en todos los grados, sean de bellas artes, sean de medicina, sean de lo que sean, y pasan por una epistemología, pasan por una antropología, pasan por una ética y deontología profesional y pasan por una asignatura que tiene que ver con el sentido y la teología. Digo esto de contexto para que vean, bueno, qué hace Isidro en Bellas Artes y haciendo este tipo de preguntas a qué tipo de alumnos. Y yo fundamentalmente estoy dedicado a las humanidades en el ámbito de la comunicación social, con lo cual, y es tan amplio que mis alumnos son periodistas, son publicistas, son diseñadores, son comunicadores audiovisuales, futuros cineastas y tenemos también artistas, porque en este terreno está creciendo mucho. Es del curso pasado, pregunté en clase, la anécdota me sirve para varias cosas en el arranque. Metidos en la vorágine del cambio, todo el mundo nos invita a cambiar, sal de tu zona de confort, el cambio permanente parece haberse convertido en una urgencia casi vital. Yo os propongo hoy a mis alumnos comenzar con la pregunta ¿qué no hay que cambiar? ¿Qué no cambiarías? ¿Qué está bien hecho en tu vida, ¿no? Y en el mundo que te rodea. Y después del silencio incómodo, una alumna me levanta la mano y me dice, yo no cambiaría, me parece que están magníficamente bien hechas las meninas de Velázquez y mi hermano que tiene síndrome de Down. Bueno, en ese momento uno tiene la tentación de dejar la clase, de que la dé la alumna directamente y de no emborronar con ninguna palabra el silencio valorativo y el pensamiento que se desencadena en los alumnos a partir de una intervención como esa. Importancia de las preguntas, yo las utilizo muchísimo, la metodología mayéutica, socrática, si quieren, de buscar las buenas preguntas, no siempre funcionan tan bien como esta. Preguntas que necesariamente tienen que ser un poco inactuales, que les pillen con el pie cambiado para arrancar. A veces no lo hago yo, a veces es un fragmento, es un reel, como ellos dicen, y utilizo el reel de Instagram para 30 segundos y ese es el que les hace la pregunta al comienzo de la clase, con una doble intención, meternos en materia e inmediatamente también captar la atención y la benevolencia de los 30, de los 40 que tengo. Yo suelo tener grupos grandes porque me dedico fundamentalmente a las teóricas y tengo el desafío de que entiendan que una buena teoría forma parte ya de la práctica, ¿no? Bien, lógicamente el hilo conductor de esa clase quería hacerles entender y como fundamentos me sirven que hoy nos tenemos que preguntar qué merece en esta vorágine en la que estamos metidas, qué merece la pena conservar. Nos lo tenemos que preguntar nosotros y a nuestros alumnos sin ninguna duda. Esto no significa oponerse al progreso de ninguna de las maneras. Significa no identificar innovación con progreso y progreso con tecnología, que son cosas absolutamente diferentes. Puede ser una innovación radical en un aula trabajar el silencio y mucho más en la tesitura en la que nos encontramos. Y en cualquier caso, estamos llamados a innovar con vocación de permanencia. Es decir, la única pregunta que nos tenemos que hacer para pillar con el pie cambiado de nosotros mismos, ¿qué merece la pena conservar? Porque eso introduce una dinámica ya de don, de que la vida nos la han dado y por lo tanto hay mucho que recibir y mirar alrededor antes de poner las manos en ningún sitio. Y hay mucho que agradecer y por lo tanto estamos ante un sujeto agradecido. E inmediatamente tenemos la responsabilidad de la tarea, no solo del don, sino de la tarea, de innovar con vocación de permanencia. Es decir, ¿qué voy a innovar yo? ¿Qué novedad voy a introducir yo en la dinámica con mis alumnos que tenga vocación de permanencia y que no sea solo subirme a la última moda? Porque si no, lo que hacemos es meternos en un bucle y aquí les empezará a sonar inmediatamente ya al ámbito estricto de las tecnologías al que nos vamos a referir, que Jorge Freire, un filósofo joven, cuenta muy bien en su libro Agitación. Los que tengan redes les recomiendo que sigan a Jorge y los que lean prensa habitualmente, artículos de análisis, le pueden seguir en The Objective. Su libro Premio Nacional de Ensayo de hace 3 años, Agitación, nos sitúa en este contexto, ¿no? Para los que quieran profundizar sobre qué nos está pasando, qué fundamentos, en qué contexto estamos. Hay una imagen que yo me la traigo a mi terreno, me parece muy sugerente, acerca de cómo estamos todos, nuestros alumnos también. Antes se decía como pollos sin cabeza, bueno, pues como hámsters en la rueda. Al bicho lo que le tenemos que dar para que sobreviva son unas pipas, un poco de agua y la rueda. Ninguno de los 3 elementos le pueden faltar. Pero claro, nosotros estamos en
una circunstancia en la que es precisamente la rueda la que nos puede matar. Si no nos infarta, que Dios quiera que no, directamente el corazón, pues nos puede, como dice Byung-Chul Han, otro de los filósofos de moda en el buen sentido lo digo, infartarnos el alma, ¿no? Esta agitación en la rueda en la que estamos. Claro, las consecuencias son inmediatas. Las consecuencias que tenemos del exceso de tecnología, de no entenderla como un medio para que propicie el encuentro con otros, sino que se quede y lo totalice todo, sea un fin en sí mismo, una de ellas es que potencia de manera clarísima la distracción, ¿no? Bueno, les voy a ir dejando algunas referencias que digo, luego las tendrán ahí permanentes. Este libro también publicado en Aguilar es muy reciente, de tipo de Leval, sobre la distracción. Creo que no les tengo que comentar demasiado acerca de cómo la atención, y especialmente la atención sostenida, es hoy día en un aula un tesoro que cuando uno lo haya, quiere quedarse ahí. Porque lo ha encontrado. La crisis de la atención pasa por fascinación. La fascinación es habitualmente pasiva porque tenemos constantemente estímulos nuevos, frecuentes e intermitentes. Entonces, no piensen que son tan diferentes ni que esto no me afecta a mí mismo. El propio embotamiento, creo que en esto no son... Hay matices y claro, no es lo mismo tener en un aula a un chaval de 6 años que de 21. Pero ya les digo que muchas cosas no van a estar tan lejos. El embotamiento a todos los niveles. Tiene que ver con la atención en sí misma, en la medida en que vamos abotargando el asombro, el descubrimiento, la apertura a la realidad, dejamos de formularnos preguntas, como la que yo he hecho u otras, y hace que esa expectación sea agotadora, pues tenemos que darnos respuestas constantemente, no hay contemplación, solo hay acción, y que luego la atención sostenida vaya de la mano, puesto que se ha roto, de la multitarea, y a partir de aquí aparecen adicciones sin sustancia, del tipo nomofobia, no mobile phone, es decir, la imposibilidad de estar no conectado, esa es la nomofobia. El vocabulario pobre, tampoco les descubro demasiado y no me niego en rotundo a zanjarlo todo diciendo que la culpa la tienen los de los estadios anteriores cuando nos llegan a la universidad, pero incluso en carreras que tienen que ver con las letras el vocabulario es paupérrimo en líneas generales. El alumno que viene leído es un alumno que ya sabes que va a tener del 8 para arriba en la calificación, ese es el nivel, y un vocabulario pobre, en un lenguaje pobre, es siempre irremediablemente un pensamiento pobre y por lo tanto una superficialidad argumental, ¿no? Posiblemente de los últimos años, por darles alguna referencia más, uno de los estudios más interesantes sobre la superficialidad es este libro que se llama así, Superficiales, de Nicholas Carr, ¿no? Los jóvenes nos hablan del fenómeno NOMO, a los que trabajen con adolescentes les empezará a sonar, ¿no? La fobia, el miedo a perderse algo y por lo tanto el tener que estar obligatoriamente conectados, porque si no me voy a perder algo y si no voy a estar fuera de todo tipo de conversaciones, aunque sean conversaciones virtuales que son reales, como la vida misma. Claro, esto en el diagnóstico, en los fundamentos, nos lleva a un escenario que a mí me gusta llamar de navegación infinita y opciones abiertas. Es decir, la rueda girando constantemente y la tecnología envolviendo nuestras vidas hace que sin darnos cuenta estemos navegando de manera infinita, ¿no? Hay que tener algunas preguntas de manera constante para ser más preciso. Ahí tienen algunas preguntas sobre la cuestión, ¿no? Si no estaremos saltando como un canguro de opción en opción, menos satisfechos vamos estando con esa opción y cómo, siendo verdad que nadie queremos vivir en una habitación encerrados o decía Pascal aquello de que el drama del hombre de sus contemporáneos era que no eran capaces de estar aburridos y sentados en una habitación, ¿no? Quietos, pues imagínense ahora nosotros, ¿no? Entras a una puerta cerrada, nadie quiere vivir en un pasillo, claro, estamos permanentemente viviendo en meeting points, en aeropuertos, en salas de encuentro, en pasillos, pero al mismo tiempo con soledades constantes, ¿no? Esa fuga mundi que ha existido siempre, ese querer marcharse del mundo, si nosotros ponemos referentes que creo que son sanos y recomendables para nosotros, como pueden ser los primeros frailes mendicantes en lo que era una primera modernidad, esta gente instala sus conventos en los alrededores, incluso algunos dentro de las ciudades, y quieren en esos lugares dar un testimonio del misterio de salvación, pero su huida del mundo o regresar al mundo, esa fuga mundi,
para ellos no era su negación, para muchos de nosotros sí, ¿no? Sino que tenían una conciencia de lo insuficiente que era el mundo. El mundo no acaba de colmarnos, el anhelo de infinito lo tenemos claro y de alguna manera tenemos que vivificar el mundo, en este caso en los monasterios, ¿no? Fíjense qué diferente es nuestra fuga de hoy, nuestra navegación infinita, cuando, bueno, lo que ridiculizamos es una vida en clausura, lo que ridiculizamos es una vida consagrada, porque ha dejado de tener sentido para nuestros contemporáneos. Claro, ¿cuáles son algunas de las consecuencias más evidentes? Pues que la flexibilidad que nos da la navegación infinita también al mismo tiempo conlleva un dolor y una vida sin opciones que sería prácticamente insoportable. También tiene la paradoja de que a medida que nuestras opciones comienzan a aumentar, lo que se va dando en nosotros es que ya no nos libera a elegir, sino que nos esclaviza a elegir. Piensen en cuánto tiempo de su vida han pasado en los últimos meses intentando elegir si tienen plataformas la peli del fin de semana en Netflix o en Movistar. Lo que supone, no igual si lo tienen que elegir solo, pero si lo tienen que elegir con su mujer o con su mujer y sus hijos. Nosotros que mantenemos la costumbre, incluso todavía con el de 20 años, de peli, pizza y Peliforum después los viernes por la noche, nada, ya va elegida, porque es imposible ponerse el viernes a elegir por esta sensación de navegación infinita, ¿no? Han sido muchos los que en los últimos años, para terminar con los fundamentos, inmediatamente a la segunda parte, se han referido a este tiempo que vivimos como un auténtico cambio de época, más que una época de cambios sucesivos, de cambios constantes, ¿no? El Papa Francisco habla mucho de esto, hablaba Benedicto XVI también. De hecho, las dos fotos que tienen ahí son fotos de la Via Conciliazione, la primera en la elección de Benedicto XVI y la segunda en la elección del Papa Francisco, y como en los de mi generación de la EGB, el juego de las 7 diferencias creo que está bastante clara. Aquí hay una diferencia fundamental. En la primera, salvo algún teléfono que pueden ver por ahí de los sin datos, de aquellos Nokia que nos suenan a teléfonos del siglo pasado, y es que lo son casi. Y del 2013, donde todo el mundo está mirando a la Loggia de San Pedro a través de las pantallas, ¿no? Bueno, hoy hemos dado un giro a esto, ¿no? Todas las veces que he ido a Roma desde 2013 ya nos empezamos a encontrar con que ni siquiera miramos la realidad a través del selfie, a través de la pantalla, sino que nosotros somos los protagonistas. En nuestra cultura, este diagnóstico que ha metido la tecnología y la navegación, la conexión infinita, casi una conexión perpetua en nuestras vidas, también lleva el indicador de que ni siquiera miramos la realidad a través de la tecnología, sino que nosotros somos los protagonistas. La gente, si tiene la oportunidad de ir a Roma y mirar desde arriba del Sacrato, de cualquier evento, vamos, también vale perdón la analogía, un concierto en el Wizzing, ¿no? Uno quiere hacerse el selfie para que por detrás pase el Papa Francisco, ¿no? Ese es el modelo, ese es el paradigma que ha cambiado, lo que viene a ser claramente una de las grandes características en la sociedad hiperconectada, que es la exaltación del yo, que no es más que una herencia de la modernidad, pero en este caso es una herencia llevada con todos sus excesos. Somos narcisos digitales, yo se lo digo mucho a los alumnos y es cierto, lo que pasa es que malinterpretamos el mito, ¿no? Creemos que Narciso realmente muere porque se gusta mucho, se quiere mucho a sí mismo, ojalá, porque eso significaría que también se quiere con todas sus heridas. No, lo que quiere mucho es su reflejo, ¿no? Es decir, se enamora de su imagen, está enamorado de su imagen. Y en este sentido sí que me parece que el mito es profundamente simbólico para nuestro tiempo, ¿no? Enamorados de nuestras imágenes, a veces perfectas. Seguro que en los últimos años el efecto pospandemia también y el miedo al rostro, que suponía el rostro que decía Levinas, como comprometerte con el otro, ¿no? Pues el rostro, hemos pasado una temporada y todavía vivimos rescoldos de esto, con los alumnos en el aula, que tienen miedo a la vulnerabilidad y al rostro, y sin embargo muchas de sus conquistas en comunicación pasan por la perfección en la imagen, ¿no? Mostrarse con perfección en la imagen. A eso le tenemos que añadir que esa propia navegación en bucle, ese hámster de navegación infinita, esa rueda, hace que, imagino que la imagen bíblica no hace falta explicarla mucho,
nos encaprichemos de algo o de alguien, lo queramos sin mucho fundamento, pero nos encaprichemos, venga, la cabeza del bautista. El deseo lo queramos convertir en realidad, pensemos que todo aquello, de hecho, muchas veces también nosotros mandamos mensajes Mr. Wonderful de estos tremendos de lo que deseas, vas a conseguir todo aquello que desees. Claro, estamos acostumbrados en esta cultura de la navegación infinita de que muchas de las cosas que deseábamos hace 10 años, ahora sí se pueden conseguir y además se pueden conseguir al instante, ¿no? Esta cultura un poco Amazon Prime. Es al instante, tú la tienes al instante. Eso me crea una cierta ansiedad que con lo que le pago a Amazon Prime pues vaya a tardar 3 días porque no hay stock de aquello que quiero, ¿no? Bueno, esto es todo una bomba de relojería junto, ¿no? Vamos a terminar esperanzados como se pueden imaginar, pero el diagnóstico me parece que hay que hacerlo crudo, ¿no? Porque, claro, la bomba de relojería, que ya somos el propio ser humano con nuestro misterio, más todo este contexto, nos han cambiado el agua de la pecera, hace que ese mi amor es mi peso de San Agustín, que significaba que el corazón se inclina hacia, no que nos pese en el sentido de que pesa muchos kilos, sino que mi corazón se inclina hacia aquello que ama, ¿verdad? Y me va configurando para muchos, y les aseguro que en la universidad estos son pequeños dramas todos los días, la vida es un fardo. Nuestros alumnos, y también nosotros, claro, pero nuestros alumnos no pueden con su vida. Se torna dificilísimo llevar una vida a la espalda. Y entonces empiezan las llamadas desapariciones. Uno ha confundido el cuidado de sí con una especie de vigorexia existencial en el gimnasio. Lo que nos cuidamos, pues es eso, ¿no? Y al mismo tiempo vamos desapareciendo. Desaparecemos en el colocón del Juernes, desaparecemos en depresiones, desaparecemos con 11 suicidios al día en España y desaparecemos digitalmente. También desaparecemos digitalmente. Claro, este diagnóstico va a tener que servirnos a nosotros para decir, señores, paremos, porque si nosotros podemos aportar algo distinto desde una visión profundamente cristiana, no es la desaparición ni de que el mundo no nos importe, al revés. Y si queremos estar, y como parece que no podemos no estar aunque quisiéramos, salvo que alguno se dé la vida eremita, pues tenemos que dejar de una vez por todas de darle gira a la rueda, ¿no? Tenemos que aportar algo verdaderamente diferencial en este sinsentido, en este pollo sin cabeza o hámster con su rueda en el que nos hemos movido, ¿no? En el que nos estamos moviendo. Porque no seamos ingenuos, a la barbarie se puede llegar tanto por escasez como por sobreabundancia. Estamos en una sobreabundancia superficial enorme, estamos saltando, en un momento en el que, claro, el riesgo de ser consumidores consumidos, de ser nosotros objetos, también es muy grande por ese cansancio y por ese agotamiento, ¿no? Bueno, cierro esta parte con una otra recomendación bibliográfica de reciente aparición muy interesante en Siruela. Es un ensayo sobre cómo, especialmente a partir de la pandemia, se ha acentuado esto, pero cómo es una tentación contemporánea el renunciar al mundo. El hecho de que yo pueda estar trabajando en chaqueta y corbata, pero en pijama y zapatillas por debajo, ¿vale? Entonces, porque cada vez tengo menos necesidad de salir de casa. Y entonces, pues, hay que pelear con los alumnos. Nosotros no tenemos un sistema presencial, pero hay hibridación en alguna de las partes. ¿Se imaginan o sí se imaginan la pelea que supone obligar a los alumnos a que den la cara, a que pongan la cara, la cámara? Tenemos incluso publicidades un poco con el ingenio marketingiano por toda la universidad o por las aulas, con un alumno que tiene una bolsa de basura en la cabeza y diciendo, no, si no vienes a clase así, ¿por qué online te conectas así? ¿No? ¿Por qué no das la cara cuando te conectas online? ¿No? Todo dentro de esta tentación, como ven, del diagnóstico de los fundamentos que nos está pasando, que tiene que ver con este cansancio provocado al final por una navegación que no es casual, sino que nos envuelve y que es infinito. Hemos cambiado conversaciones por conexiones, estamos permanentemente conectados. Eso, teniendo ya sus problemas, agrava los problemas cuando queremos que es un buen sustituto, cuando no es más que es un sucedáneo. A la conversación no podemos sustituirla por un contacto, ¿no? Y mucho menos el contacto personal. Bien, la propuesta de equilibrio para todos para bajar al aula inmediatamente después tiene que partir de esa idea inicial que les decía de mirada positiva y en la medida de lo posible, a pesar del contexto, e integrar equilibradamente esas ventajas que el mundo conectado
nos proporciona. Claro, el equilibrio, el discernimiento prudencial en el término medio, que decía Aristóteles, es muy complicado. Además hay que verlo, eso, discerniendo prudencialmente cada caso a caso. No valen las recetas, no vale, sería profundamente injusto decir un 5 para todos nuestros alumnos, ¿no? Pues aquí el equilibrio pasa exactamente igual, ¿no? Una de las preguntas que más me hacen es ¿a qué edad le tengo que dar el primer móvil a mi hijo? Yo le suelo decir, presénteme a su hijo, ¿no? Porque hay chavales de 12, yo a mi hija de 12 se lo daría, pero a algún familiar, no voy a decir quién, que tiene mi edad, se lo quitaría. Y a mí algunos días, a mí mismo, pues intentaría quitármelo, ¿no? Bien, bueno, pues para llegar al equilibrio, algunos de los datos, ya digo que al que le interese cualquier profundizar en algunos de los puntos que estamos viendo de manera panorámica y sugerente, estoy a disposición. Pero algunos de los últimos estudios, hablamos de papers de investigación en España, solo de España nos dan estas cifras. Hoy miramos el móvil de media, estamos hablando de media, es decir, aquí metemos a todos aquellos que no miran el móvil. Son muchos, pero los hay. Una vez cada 5 minutos tenemos una media de 250 minutos de consumo solo en smartphone. Porque, claro, en la sociedad de las pantallas, decíamos hace unos años, uno no puede vivir sin un correo electrónico. El correo electrónico es un signo casi de boomer, de una persona nacida en los 70, ¿no? Uno no puede vivir sin una app. Yo he estado en mi último viaje a mi tierra, de Salamanca, tomarme unos días aparte para ver a mis padres ha sido para hacer la gestión en el banco a mi madre, explicarle cómo funciona una app y bajarse una app, porque si no, no puedo hacer muchas de las gestiones del banco, ¿no? de las habituales. Es tanto que la desconexión hoy se convierte en un lujo. Hay pueblos sin wifi por el norte de Pirineos, o piensen lo que sucede, cómo se agotan los billetes en los vagones del Silencio de Renfe, por ponerles solo 2 ejemplos, que se está convirtiendo en un auténtico lujo. Ya hace años que el tráfico, la DGT, ha dejado aparcadas las drogas más directas, las sustancias, y se ha pasado a recordarnos que bebiendo ya sabemos que no se conduce, pero whatsappeando tampoco, ¿no? Es el dato. La mitad de los conductores reconoce consultas de móvil mientras conduce. Se pueden imaginar la incidencia que esto tiene sobre los accidentes, ¿no? Bien, yo creo que vimos una primera ola también educativamente en la introducción de las TIC en educación, donde se puso muy de moda. Yo lo digo parcialmente, es una de las cosas que claramente cambiaría, al menos del libro de 2018, que, aunque entiendo que los dispositivos no son neutros, que todo dependía del uso. Y miren, todo no, depende del uso, efectivamente, pero no solo. Claro que un cuchillo lo puedo utilizar para cortar un cuello y para partir un pan y repartirlo, es evidente, ¿no? Todo medio, si lo pongo en relación con sus fines, va a depender del uso, pero no solo con la tecnología, no todo depende del uso. ¿Por qué? Porque hay una pregunta que a veces se nos olvida, que es el para qué han sido creados. Importa. Y hay un elemento adictivo, que nos introduce en un círculo de recompensas, estimula dopamina, que, por ejemplo, la gran mayoría de las redes sociales funcionan con este mecanismo, con el mecanismo de círculo de recompensa a través del like. A ver cuánta gente me ha dado su aprobación a la publicación, ¿no? Y no podemos ser ingenuos, igual que los que trabajamos en el mundo audiovisual sabemos que en una película no hay improvisación, ¿no? Vamos a decir que la mejor improvisación está escrita hasta el último detalle del guión. Absolutamente. Aquí está guionizado. Otra cosa es que uno ponga en marcha una determinada red social o un aparato con una intención y luego no todos los usos vayan a responder a la intención del creador. Bueno, eso puede ser. Pero que esa intencionalidad tiene de fondo mecanismos de recompensa, nos rasguemos más o menos las vestiduras, que son muy similares en su funcionamiento a lo que conocíamos en mi generación como las máquinas tragaperras. No se puede ver hoy, pero casi es un fenómeno marginal. Es un fenómeno marginal en las máquinas tragaperras en el propio bar, pero les aseguro que no lo es en los alumnos en clases en universidad apostando online, con apuestas online, donde el mecanismo es muy similar, con el añadido, el agravante en este caso, que toda mi vida está envuelta. Imaginen la analogía de lo que sucede igual con el acoso escolar, por ejemplo, con un tema como el acoso escolar. Antes, acosador y acosado terminaban de acosarse y de ser acosado a las 5 de la tarde. Ahora no es así.
bueno, pues ese mismo problema, esa misma oportunidad y ese mismo problema lo tenemos también con los propios dispositivos tecnológicos. Todos tenemos experiencia de la foto, me temo, echen un vistazo a las terrazas, a un paseo por Toledo, y no solo son jóvenes, que tienen. Hace poco, una de las últimas conferencias, en el turno de preguntas eran un AMPA, y vino una madre después a decirme: no lo he preguntado por pudor, pero es que yo el problema lo tengo con mi marido, no con mis hijos adolescentes, porque mi marido se queda jugando al Fortnite hasta las 2 de la madrugada, ¿no? Entonces, claro, a partir de aquí, uno qué hace, ¿no? Porque cambia la pregunta por completo. Bien, hay toda una dinámica en los últimos años y producción literaria y científica de autores. Muchos de ellos, si se meten en este mundo, van a ver que son es gente que trabajó muy dentro de las tripas de la tecnología en los comienzos de los Google, Facebook, X, Instagram o demás, que se han ido al otro lado, al otro extremo, entendiendo que ellos conocen muy bien de qué pasta están hechas las redes o de qué pasta están hechas, al dispositivo móvil, y por lo tanto a sus hijos se lo prohíben o lo limitan o tratan de retardarlo todo lo posible, ¿no? Sería de primera mano. En esta línea, seguro que les suena, en esta línea, aunque no tan radical en el sentido de raíz, ¿vale? Como puede ser un Yagon Lanier. Yagon Lanier trabajó para Google en sus orígenes, ahora se dedica a dar conferencias y estudios por el mundo, publica cosas como estas: bórrate de tus redes de inmediato, yo te doy las pautas. En España, una línea, ya digo, si no tan radical de raíz como eso, pero sí claramente inspirada en esta, es la que abandera Catherine Lecuyer. A Catherine Lecuyer es muy posible que ustedes la conozcan por los libros sobre el asombro, Educar en el asombro, muy metida en estas cuestiones de redes últimamente, y ha puesto en marcha junto con gente de la Universidad de Navarra, una nueva forma de educar, un curso centrado en los grandes libros, lo que antes se llamaba educación liberal, que apuesta por apartarse todo lo posible de las que se conocían hasta ahora como nuevas tecnologías. Digo que nuevas tecnologías es para los que estamos a medio camino. En todo caso, mi hijo de 20 años entenderán qué tiene de nuevo, ¿no? Bien, en ese diagnóstico inicial, ahí tiene algunas de las... no voy a detenerme mucho en esto porque lo voy a dejar para las preguntas, por si hay, y porque en el aula los problemas, puesto que son problemas de dentro y de fuera del aula, nos afectan, pero no tenemos que preguntarnos si, como padres, lógicamente, porque nos interesa el tema, cuál es la edad del primer móvil, porque yo prefiero solucionarlo en la medida en que pueda, caso a caso, y como digo, discerniendo prudencialmente, presentando a la persona, entendiendo que por la propia naturaleza que han sido creadas y por la función que pueden desempeñar, los aparatos, los dispositivos, por ejemplo, móviles, claramente los smartphones, no están indicados para antes de la adolescencia, que ahora, pues siendo uno de los regalos estrella de una puestita de largo o de una primera comunión, aparece el iPhone 16 en el horizonte. Pero verán que existe esa tensión también, no contra, yo esto diálogo mucho, pero cada vez, insisto, en mi experiencia lo tengo más claro, y les va a tocar, como padres, la resistencia creativa. Mi hija pequeña tiene 12 años y en su clase, un cole concertado del centro de Madrid, sin móvil, a día de hoy son 3. Y eso no solo genera problemas de socialización, como decíamos antes, de quedarse fuera, y mucho trabajo de respaldo y acompañamiento en casa, sino también con el modelo educativo, el propio sistema de evaluación, con algunas unidades didácticas de los profesores, con cómo se da clase, introduciendo la tecnología, porque mi hija Sara puede estar fuera, junto con otros 2, si sin vivir al margen de la tecnología, no vive con un dispositivo móvil en el bolsillo. Como ven, las consecuencias de una decisión
pues pueden afectar y de hecho afectan, pues puesto que igual que no podemos no comunicarnos, hoy no es que no podemos renunciar. A mí me parece muy bien que uno esté de vuelta y diga como Yagón la nieve, que nos quitemos de todas las redes sociales y de que yo a sacerdotes como hace poco de 65 años que me dicen, mira Isidro, yo todas las ventanas ya las sé que tenía que abrir, no me hagas abrir ninguna cuenta en Twitter, pues por supuesto que no la voy a hacer, pero no es la realidad de un chico de 14 años en un instituto, ¿no? En un extremo de la adicción digital nos encontramos el fenómeno terrible de los hikikomoris, por cierto, de presencia creciente en España. Hikiko significa estar recluido. Si alguien no había oído hablar de ellos, pues nada, es el primer momento, les aseguro que no es ciencia ficción. Diríamos que es una enfermedad diagnosticada, origen japonés. En Japón las cifras son complicadas, pero rondan casi están cerca del 1.400.000 ya, las últimas que he leído, y es un miedo irracional a la socialización, a salir de las pantallas, a salir de la habitación, ¿no? Antes nos castigaban metiéndonos en la habitación, para los hikikos, para los hikikomoris, el castigo es salirse de la habitación. Bueno, ya hace casi una década que tenemos en España unidades en la sanidad pública también, aunque mayoritariamente en la privada, y se les aseguro que se están forrando, de tratamiento de adicciones digitales enfocadas en primer lugar en adolescentes y ya para todos los públicos. Y bueno, por si quieren leer o ver que efectivamente hay de todo, de los llamados abstemios digitales, estos son abstemios muy peculiares. En el libro del profesor Puig, La gran adicción, lo que nos cuentan son casos de gente que está de vuelta del ámbito profesional, quemados, que han sufrido el síndrome del burnout, por llevar una vida en la que faltaba el equilibrio, de 8 horas trabajando nada, trabajaban 25/24 y claro, se resentían todas las demás. Entonces aquí nos encontramos con perfiles del tipo, pues mi mujer o mi marido, en la mayoría de los casos la mujer, le pone la maleta a la puerta porque ya no aguanta más. Y entonces han hecho crash, han explotado y están en proceso de reseteo. Han dicho, bueno, pues creo que lo que necesito es vivir sin conexión. El mundo contemporáneo no me lo pone fácil, pero yo hago todos los esfuerzos aquí tienen un modelo de 10 personas y cómo lo están llevando a cabo. Ya digo que este es un planteamiento muy eremítico, ¿no? Yo trato de hacer de la necesidad virtud aquí, como he dicho desde el principio, entendiendo que vamos a ser mejores personas y profesionales, que las dos cosas van juntas, si conseguimos esa integración a la que me he referido, ¿no? Y por lo tanto, si conseguimos el equilibrio de poner una serie de diques de contención en nuestra vida también, no solo en la de nuestros hijos o en la de nuestros alumnos, que nos permita poner una base fuerte, esos fundamentos de desconexión, para volver al mundo conectado con una mayor fuerza y sobre todo con un mayor criterio, y no destrozar la atención y por lo tanto el pensamiento profundo. Como sucede lo que llaman los médicos la anamnesis, el diagnóstico es fundamental. Podemos hacernos trampas al solitario, pero como yo les digo a los alumnos, una de las prácticas en comunicación que hacemos sobre este tema cuando hablamos de la posmodernidad es cuánto creéis que estáis conectados en vuestro teléfono móvil, cuánto creéis al día, ¿no? Bueno, pues la media como mucho ronda entre 3 y 4 horas. Luego hacemos el ejercicio de estar durante unos días, ya digo que es el que quiere, no puedo controlar a 40 chavales de 21 años, pero bueno, muchos les aseguro que entran colocándose una app de control. Bueno, tienen ahí algunas, ¿no? Menocustodio, hay muchísimas más, ¿no? Que nos dicen cuánto tiempo, es decir, estás sabiendo que estás siendo controlado y claro, tienes que hacer el esfuerzo de eso, de no hacerte las trampas al solitario. Y nos han salido casos de chavales conectados 12 horas. Y no pocos, ¿eh? Y luego el diagnóstico tiene que incluir no solo cuánto tiempo estamos realmente, no ya navegando, porque si todo es navegación, nada es navegación. Es decir, claro, dirán, no es lo mismo, aunque sea asociada a las pantallas, ver una peli de Netflix que tener que entrar o contestar WhatsApp. Claro, no es lo mismo, pero tienen un punto en común. Entonces, bueno, a mí me gusta hacer diagnósticos focalizados en dispositivos. Bueno, cuánto tiempo, igual que recordarán los más mayores del lugar, que hace 20 años preguntábamos cuánto tiempo pasan los niños viendo la televisión al día.
cuánto sería lo sano, cuánto sería lo deseable. Bueno, pues hay una, digamos, dimensión cuantitativa que sin duda es muy importante tenerla en cuenta, ¿no? Es un paso previo para un buen diagnóstico. Pero también hay que mirar el dónde estamos, es decir, la cualidad, no solo la cantidad, y en qué perdemos, en qué ganamos el tiempo. También nosotros estamos expuestos a esa navegación infinita. Entonces, darnos cuenta de aquellos lugares donde pasamos tiempo y más tiempo, ¿no? No hay recetas mágicas, pero hay recetas. Los abordajes son siempre integrales. Cuando me viene un alumno, yo una de las asignaturas troncales que doy es ética y deontología profesional aterrizada, ¿no? Tienen que pasar todos por ahí. Como yo digo, es una especie se convierte en una especie si el Señor está generoso y nos utiliza bien como mediador de confesionario laico, ¿no? Te vienen a contar, brillan los ojos en clase con algún determinado tema y siempre cae alguno por tutorías o se hacen encontradizo en un café, ¿no? Para algunos de los temas que se han tratado. Les aseguro que el del suicidio, por ejemplo, que entra todos los años, el de la esperanza también, hace levantar la mirada a todos los alumnos de la clase. Aunque estén perdidos mirando por la ventana en las clases donde no les dejo tener dispositivos, o si se les deja, soy consciente de que si abres, pues hay algunos que se ponen a ver el partido, sobre todo en las clases grandes en aulas magnas, ¿no? Entonces, bueno, claro que hay, luego hay recetas y posibilidad de acompañamiento y abordaje integral. Cuando hay un problema verdaderamente serio, hay que tratarlo por psicólogos, posiblemente por psiquiatras. El acompañamiento a todos los niveles hace mucho bien. Nosotros trabajamos mucho en el acompañamiento, ¿no? Y luego, no lo he dicho antes, pero en el plan de humanidades también tenemos el viaje como experiencia formativa. Tienen un viaje en cada uno de los cursos. Culmina con un viaje a Tierra Santa y les aseguro, ahora, lógicamente, del 7 de octubre está parado. Pero 7 de octubre del año anterior, tenemos un año parados. La experiencia de desierto, por ejemplo, que tienen y de desconexión en el viaje es fantástica. A menor medida también primero en el Camino de Santiago. El buen diagnóstico, un reinicio y uno digital. Se introduce la reconexión, una reducción moderada del consumo. Estamos pensando en una receta, entre comillas, en una propuesta para cuando hay un verdadero problema de adicción. La adicción es el vicio aristotélico clásico. Estamos ante el dominio de la voluntad. Yo quiero hacer algo, pero no puedo hacerlo o no puedo dejar de hacerlo. Bien. Y luego la reactivación de lo que llamamos vida offline, que cada vez es más difícil, ¿vale? De los espacios que están fuera de las pantallas y que basan toda su fuerza en las relaciones personales, ¿no? Como modelo general. Cuando nosotros estamos en redes, no somos un turista más, no somos un dominguero más, cuando nosotros estamos moviéndonos en el territorio virtual, nosotros dejamos buena huella. Nosotros no nos metemos en las llamadas tormentas de mierda, shitstorms, perdón la palabra, en X, en Instagram menos, pues está dedicado a otras cosas, pero depende de las redes. No contribuimos, a mí me gusta decir que somos peregrinos digitales en el sentido de que nos hace mucho bien trabajar con nuestros propios alumnos y con nosotros mismos, tener clara la meta. Yo hacia dónde voy, también en redes. Me tengo que poner en juego. Y hablamos hoy de tiendas de campaña en la iglesia, pues imagínense qué tipo de tienda de campaña en el mundo digital, ¿no? Donde tenemos que llevar un equipaje muy mínimo y donde tenemos que tener claro que puede ser un medio fantástico para propiciar siempre el encuentro, ¿no? Y además desarrollamos hábitos, ¿no? Los hábitos que en ciertas tendencias ahora, afortunadamente, a mi juicio, se están volviendo a poner de moda. Estoy dirigiendo una tesis doctoral sobre la fortaleza muy, muy bonita, relacionada con el mundo del consumo también digital. Bueno, desarrollar hábitos, ¿no? Y dejar huella por allí por donde nosotros pasamos, ¿no?
Voy a pasar muy rápido por estas para ir terminando de cara al aula, pero son consejos de sentido común que tienen fundamentación en la teoría que hemos empezado a ver, ¿no? Cómo nuestra vida se va a hacer más saludable, también para comentárselo, porque no solo para... Y para... Claro, no vale de nada si yo lo digo, pero no lo hago. Yo le digo a mi hijo que coma fruta, pero en casa no hay fruta. Yo le digo que las pantallas no son lo principal en nuestras vidas, pero tenemos 7 televisores en casa. ¿Claro? Yo digo que no son lo central, pero nos juntamos, tratamos a diario de cenar todos juntos, cada vez es más difícil y los viernes de momentos sagrados, pero ahí meto tecnología, más allá de la película, ¿no? Hay que dar ejemplo, ¿no? El silencio de notificaciones nos cambia una vida por completo a nosotros y eso hará que vayamos menos agitados también al encuentro porque lo peor que puede haber para tratar de liberar del consumidor consumido es un profe que entra completamente agitado en su clase. Cada vez más difícil, pero nosotros, ahora voy a poner algún ejemplo, trabajamos a nivel educativo en el valor de la espera y, es decir, en incluso diferir las recompensas, prolongarlas durante un tiempo, ahora les explico con algún ejemplo, ¿no? Y decir no a la multitarea, es decir, obligar al alumno que quiere seguir un determinado proceso, además en las asignaturas que tiene que ser sí o sí, a que solo vea un capítulo, no vea 10, no se pega lo que los americanos ya llaman el atracón, el binge watching, el visionado compulsivo, ¿no? Cómo nuestras propias reuniones de trabajo también apartan la tecnología para que sean más eficaces, más allá de que sean un medio fantástico, las reuniones en modo avión, la necesidad cada vez más acuciante de buscar espacios dentro de la navegación infinita sin pantallas y nosotros dar también el ejemplo. A mí yo les aseguro que ha sido una de las cosas que más me costaba, pero que incluso también, no son mis hijos, sino mis alumnos que hacen esto me reconocen que rinden más, aunque solo sea desde el punto de vista del rendimiento y no sea lo principal, pero que rinden más. Ni lo primero ni lo último, ¿no? Nos decía el año pasado en una conferencia Valentí Fuster, el cardiólogo en la universidad, cuando le preguntaron por cómo hacía tantas cosas en su vida, decía, bueno, que desde la experiencia ya de médico viejo, les recomendaba a todos, fueran creyentes o no, que los primeros 10 minutos del día fueran 10 minutos en silencio. Dice, si son creyentes mejor, así de paso aprovechan y rezan, pero para organizarse contemplando el día. Esto es complicadísimo, pero como hasta que uno empieza a meterlo, es decir, hasta que uno comienza con el hábito y empieza a reintroducir a contracorriente. Dicen que el mundo lo salvan siempre un puñado de hombres inactuales, ¿no? O sea, ahora, pues a contracorriente, a martillo. Tengo un magnífico, yo vengo de francés, tengo un magnífico profesor de inglés en la uni, porque me tuve que poner tarde, y cuando llegué a Madrid hace 20 años me dijo, empecé de cero, yo con 30 años no sabía casi nada de inglés, por no decir nada, y me dijo, 2 minutos es más que uno, dice, aprovecha los atascos. ¿Qué momento del día tienes en vacío? Dice, aprovecha los atascos. Yo 20 años, en el que dan para muchos, les puedo asegurar, de atascos en Madrid, con Vaughan Radio. Entonces, es introducir hábitos, en muchos casos a contracorriente, que suponen una desconexión para la mínima organización de lo que va a ser luego tu conexión durante el día, ¿no? Bien, pues bajo al aula y les dejo abiertas para las preguntas, volviendo al principio, ¿no? La necesidad de integrar con equilibrio lo que estoy convencido que son enormes ventajas. Aunque sería ideal que nos hubiéramos visto en Toledo o en Madrid, pero es una enorme ventaja y un privilegio poder estar unidos por Zoom esta tarde. Y también que nuestras redes, como buenos medios que son, pues propician el encuentro con el otro y, por supuesto, nos abran al misterio de Dios. Ojalá en mucha gente lo podamos conseguir con una presencia significativa en redes, ¿no? Concluyo con los criterios generales y con alguna práctica, contándoles alguna práctica universitaria para tratar de bajar esto al terreno lo máximo posible antes de conversar
que crean conveniente, ¿no? Cada vez estoy más convencido de la eficacia del menos es más en tecnología. Uno no va al aula para hacer contactos en Instagram, en Facebook ya no, que es de nuestra edad, pero bueno, o en TikTok, sino para, a ser posible, hacer amigos para toda la vida. Como elemento principal, pues claro que puede ser un falso dilema. Que uno puede conocer a una persona en TikTok que se convierta en amigo para toda la vida. Pero es que en el aula, en lo que tiene alrededor, no necesita que su primer contacto sea por Instagram. Necesita que su contacto significativo sea otro. Y que luego, como magnífico medio que son, se pongan al servicio de lo principal, ¿no? De lo verdaderamente humano que es el encuentro. Ya he dicho lo de la inactualidad. Uno de nuestros retos es dialogar constantemente con nuestro tiempo presente desde lo que otros nos han legado. Esta idea de que somos pequeños, ¿no? Subidos a hombros de gigantes. Nada de adanismos, el mundo empieza conmigo y entonces les fascino y nos ponemos todos a la última, a veces obligados ridículamente a hacer un Kahoot, entonces entras en clase, esto en Kahoot era hace 10 años, pero bueno, y dices, estoy recordando la anécdota de un alumno que me dijo, Isidro, por favor, otro Kahoot, no, que vamos 5 esta mañana, ¿no? Claro, que terminamos nosotros mismos presos de la trampa que de lo que nos hemos tendido, ¿no? El criterio general, se nos ponga la tecnología que se nos ponga adelante, es que como sujetos agradecidos que reconocen el don, que hemos dicho al principio, somos deudores del pasado. Y esto, que puede parecer una teoría muy alta que no se concreta, sí se concreta. Hay que oler libros e ir a bibliotecas. Claro que sí. Hay que visitar hospitales, si es posible. Hay que pisar la calle. Y hay que conocer la historia lo mejor posible. Te conviertes en un individuo agradecido con tu pasado que no le va a dar, al menos de manera superficial, por la tontería de cancelar el pasado. Comprometidos con su presente. Ahora veremos uno de los últimos casos, una práctica en periodismo sobre Cáritas, ¿no? Comprometidos con los propios ejemplos que nosotros ponemos, con el testimonio personal y con la llamada, que tenga que ver, por supuesto, con el uso ahí como medio posible de la tecnología al servicio. Y, por supuesto, gente que promete y es capaz de cumplir sus promesas, porque la esperanza empieza ya, la esperanza no es ya vendrá lo bueno, la esperanza es ya sí y todavía más, ya sí es fantástico lo que me puede aportar, pero seguro que va a ser más, por eso yo no me puedo conformar con conocer a Cáritas a través de una app. La app de Cáritas es fantástica, así como a los monjes que hemos escuchado al principio, nos está mostrando la insuficiencia de esa propia herramienta, del mundo que tengo delante y la necesidad de conocerlo más y mejor cada vez. Ya sabemos con San Agustín que inquietos hasta que descansemos en él, pero inquietos significa que no nos podemos quedar en la app y que si como profes nos estamos quedando en la app con nuestros alumnos, les estamos haciendo un flaquísimo favor. A veces bien intencionadamente, porque insisto que todos lo hemos hecho y vivimos tal vértigo que todos hacemos ensayo-error. En la medida de lo posible, evitar el planteamiento inicial de prohibición de fuera dispositivos móviles, fuera tecnología, porque como hemos dicho en la presentación se decía, estamos rodeados, pero a veces uno se encuentra con sorpresas agradables, parece que hay cámara oculta, ¿no? Hace un par de meses en una conferencia en Valladolid, en una escuela de magisterio privada, me encontré con 100 alumnas, eran casi todo alumnas, y en la presentación la decana les dice, yo no lo sabía, por eso digo que pensé que había cámara oculta, dice, les recuerdo que está terminantemente prohibido el uso de cualquier tipo de dispositivo móvil tecnológico, tienen ustedes los folios y el bolígrafo, fíjense hasta dónde estamos volviendo, y les recuerdo que tienen que tomar los apuntes a mano de lo que va a decir Isidro y que una parte de la nota de la práctica va a ser la caligrafía y otra la estructura, la capacidad de estructurar las ideas en el papel. Claro, parte de nuevo de hacer una necesidad, hacer virtud, ¿no? Porque, claro, parte de lo que se está viendo, el destrozo en esa atención sostenida, en la capacidad de leer y escribir con cierta profundidad, etcétera, etcétera, ¿no? Es mejor que en el planteamiento en el aula seamos capaces, esto nos va a llevar trabajo, pero les aseguro que luego es uno se ha metido, ¿no? Uno ya toca el violín casi de oído, ¿no? Una vez que uno va cogiendo experiencia y si no, pidan ayuda que se puede hacer.
ser capaces de no necesitarla es lo mejor. Es lo mejor, o de necesitarla como un medio muy secundario, ¿no? Para no dar esta imagen inicial de lo importante es que estamos a la última. Eso es absolutamente antieducativo. Yo diría que en cualquier nivel, desde luego en la universidad, desde luego, pero también más abajo, ¿no? No pueden ser centrales. Fíjense, la revolución que están suponiendo varias ciencias al mismo tiempo, yo diría que bioética, neurociencia, inteligencia artificial, sobre todo en los últimos años, a mí me parecen cada vez contextos más propicios para introducir en el aula preguntas, bueno, al principio de las preguntas, por aquello que es genuino del ser humano y que no puede ser sustituido por nada, ¿no? Decía un filósofo navarro, Leonardo Polo, que la verdad no tiene sustituto útil. ¿Qué no puede ser sustituido? ¿Qué no puede ser sustituido por ChatGPT? Y a partir de ahí voy a elaborar mis preguntas, aunque luego lo utilice como herramienta, como voy a decir. Es decir, el alumno utiliza ChatGPT para copiar mi trabajo. Utilizaría, se lo oía a Fabrice Hayaz hace poco, ¿no? Le decía, el filósofo francés, no sé, mandaríamos a vernos con la chica que nos gusta o el chico, mandaríamos a un robot. A un encuentro personal mandaríamos a un robot. ¿Cuáles son las experiencias para las que no encontramos sustituto y tenemos verdaderamente que entregarnos? No para despreciar el robot, insisto, sino para volver a poner el foco en lo genuino y hacer autocrítica a partir de ahí, en lugar de arrojar contra los alumnos el problema. Porque si mi alumno realmente piensa que le compensa plagiarme el trabajo completo, ya les aseguro que el Turnitin que tenemos en la universidad pilla los plagios, y sobre todo porque ChatGPT escribe mejor que muchos de nuestros alumnos. Es fácil pillarles. Pero si lo va a hacer, puede ser, en algunos casos, porque se ha planificado mal, porque está en la rueda del hámster también, y porque piensa que... Pero en el fondo, para él es prescindible. Es prescindible la información, el conocimiento y la experiencia de sabiduría. Y yo estoy fracasando como profesor. Un pequeño fracaso. No me va a hundir en la miseria, tengo que levantarse cada día, pero sí me va a hacer interrogar por qué me sustituye. Y la pregunta es, ¿cómo no podría sustituirme? ¿Cómo sería insustituible ahí? Bien, pues yo sería insustituible, por ejemplo, ahí tienen una práctica de Bellas Artes, pero lo voy a contar la de Cáritas, que es la que he prometido para terminar y dejarles 15-20 minutos de posibles preguntas. Yo sería insustituible y buscaría la posibilidad de que el alumno entienda a la primera que, siendo importante en nuestras vidas la inteligencia artificial, no es lo central y nos puede ayudar. Con una clase de este tipo, ¿no? Esta la llevo haciendo 3 años y la verdad es que cada año funciona mejor porque al principio era Wikipedia, Google, tal, ahora las diferentes versiones de ChatGPT y similares son fantásticas, ¿no? Incluso en Bellas Artes trabajamos muchísimo el proceso creativo porque la posibilidad después de que pinte por ti, o que casi esculpa por ti en 3 dimensiones, el final del proceso nos viene seriado, ¿no? Entonces, en este caso, la clase que se va a centrar en Cáritas comienza con este periodismo y van a terminar haciendo un reportaje sobre Cáritas. Comienza con una pregunta, no está aquí en la pantalla, pero es la pregunta acerca de la experiencia de amor incondicional que los alumnos han tenido. Cáritas es amor, como bien conocen, no se crean que los alumnos lo conocen, por eso hay que explicarlo. ¿Qué experiencia de amor incondicional has tenido tú en tu vida? Normalmente miran para abajo, si se lo pones al revés, sobre todo miran para abajo. ¿Qué experiencia de clines has tenido en tu vida? Es decir, de usar y tirar, ¿no? Entonces siempre hay alguno que se atreve y empieza la fiesta, ¿no? ¿Quién te ha amado a ti incondicionalmente? Incluso cuando has metido la pata, ¿no? ¿Y tú? ¿O tú lo has hecho? Bien, la pregunta que va a sobrevolar, a mí me gusta que la pregunta sobrevuele toda la clase o las clases en plural para ir... la pregunta y la respuesta nos van humanizando también, ¿no? en esa búsqueda, ¿no? Nos vamos todos, al principio ellos también piensan que hay cámara oculta, les digo, a ChatGPT. Preguntarle a ChatGPT qué es Cáritas.
Por cierto, si le preguntan que les haga un resumen de Me desconecto, luego existo, me encontré con la sorpresa el año pasado de que un alumno me puso en el trabajo final que era un libro de Enrique Rojas, en lugar de mío. Me convendría que hubiera sido Enrique Rojas para, por lo menos, para cobrar las conferencias al precio de Enrique Rojas, como me decía un amigo hace poco, ¿no? Enrique García Máquez, pero en Twitter nos reíamos mucho. ChatGPT se equivocaba a la hora de hacer un resumen de mi libro. El alumno que no había venido por clase ni siquiera sabía que el profesor era el autor del libro y en el trabajo, al principio, el pobre ya tenía un 0 desde el principio, por fiarse solo de ChatGPT, le había adjudicado a Enrique, al bueno de Enrique, mi libro Me desconecto, luego existo, ¿no? Bien, una vez que sabemos, entre comillas, por los algoritmos quién es Cáritas, tenemos que hacerles presentes la insuficiencia de, volvemos al monasterio del principio, y la necesidad de otras fuentes. Cuanto más cerca del origen, pues ya sabemos siempre que el agua va a estar más clara, ¿no? ¿Qué dicen otros de Cáritas? Vamos a otras fuentes, siendo en este caso periodistas, creo que habría que adaptarlo a los casos, a los grados y por supuesto a las enseñanzas secundarias y primarias. ¿Qué se dice en artículos? ¿Qué se dice en medios de comunicación? Sí, buscad en Google. Recordad que las 3 o 4 primeras entradas en Google están absolutamente patrocinadas. Que la profundidad es también ir un poco más abajo y que cueste el esfuerzo, ¿eh? Por supuesto, no hemos terminado la pregunta. Puede que nos dé para varias clases, como ven aquí. ¿Qué dice Cáritas de sí misma? ¿Dónde han entrevistado a gente de Cáritas? Hoy es que es fantástico el poder en ese momento conectarnos y ver qué entrevistas hay en YouTube, en el canal institucional o en el mundo o en el país o donde sea, de gente de Cáritas hablando o de misioneros cuando todo el mundo se va de un lugar y los misioneros quedan. Es que esto es posible. Es que la maravilla de la Biblioteca Universal que imaginó Borges no es una pesadilla, es una gran posibilidad. Es una pesadilla si la entendemos como hemos visto al principio, pero si no es una enorme posibilidad. Aunque esto, claro, nos requiere un enorme trabajo previo también a nosotros, ¿no? ¿Qué dice Cáritas de sí misma a nivel institucional? ¿O me vas a hacer un trabajo de Cáritas sin consultar la página web de Cáritas? Entonces, bueno, introduzcamos la navegación que hasta ahora estaba prohibida en clase / no la necesitábamos. No he necesitado prohibírtelo, ¿eh? Si todo esto, como hemos visto, propicia el encuentro personal, es maravilloso porque llega el momento de que un trabajador, un voluntario de Cáritas venga a clase. Yo casi siempre la tengo que hacer online, está media hora con nosotros, pero bueno, ya les pongo la última parte durante 15 días para que no sea online. Pero es que, de nuevo, la conexión online nos permite que, además de todas las fuentes que hemos tenido, estamos tratando de conocer qué es. Haya alguien de Cáritas que nos cuenta qué es. Y entonces necesariamente tendremos que contrastar en eso que a veces llamamos pensamiento crítico y no sabemos muy bien a qué nos estamos refiriendo. Tendremos que ver cuánto de insuficiente ha sido el algoritmo, qué errores ha cometido el algoritmo, cuánto confiamos en la persona que nos lo está contando, porque por supuesto tenemos que hacer un pacto de confianza, qué credibilidad tenemos, porque no todos los que se ponen delante de una cámara o van a visitar una zona inundada tienen la misma credibilidad, y a partir de ahí llega el sal de ti mismo y cambia el mundo, pero antes hemos empezado haciéndonos la cama. Quiero decir, ahora Cáritas, ahora un comedor social de Cáritas, o en cualquiera de los programas múltiples que conocen tan bien como yo que tiene Cáritas. Y ya la responsabilidad individual es muy grande, porque si después de todo esto el corazón de piedra no me ha tocado ni un poquito, y soy un periodista, pero me da igual, les encanta hacer, insisto, prácticas periodísticas a chavales de 15 y 16 años. Un reportaje con ChatGPT, después de esto, no solo es que yo te vaya a suspender, el suspenso te debería importar lo mínimo. Y, por supuesto, el análisis y la puesta en común que nos permita una reflexión sobre la búsqueda incesante de la verdad, sobre esa incesante insatisfacción, el anhelo de infinito del corazón humano, de conocer más y mejor cada vez. Si hacemos esto con 3 o 4 de nuestros alumnos, habremos cumplido la misión y la tarea en la que tenemos encomendada, y que entiendan dónde está la centralidad y en qué les puede ayudar todo el maravilloso mundo virtual que tienen alrededor. Bueno, creo que les he dejado 10 minutos solo. Yo estoy a disposición todo el tiempo que haga falta. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, don Isidro, por la luz que nos ha dado ante este tema tan interesante. Voy a formular una de las preguntas que aparecen aquí en el chat. ¿Hay estudios serios donde se avale o donde se contraindique la digitalización del aula y la gamificación de los contenidos como benefactores del proceso de aprendizaje de los alumnos? Hay estudios en un sentido y en otro. Yo les puedo dar un estudio para que avale la tesis previa que quieran, ¿eh? Y ahí se da lo que se conoce habitualmente como el sesgo de confirmación. Es decir, que voy a tomar por buenos aquellos que validan el prejuicio que yo previamente tengo, ¿vale? Si yo no, y mi propia experiencia me dice que una gamificación general, obligarnos a gamificación para que puntúen innovación es nefasto para todos, hacer todo esto para todos. Cualquier estudio que vaya a encontrar, que los hay, se lo aseguro, dejando de recomendar y diciendo que no gamifiquemos ningún tipo de contenido, los voy a utilizar como aval. Yo les diría, pero lo mismo, hay que hacer el pacto de confianza y se tienen que fiar de mí. Que aquellos de los que yo más me fío y me parecen más serios, tanto a nivel nacional como a nivel internacional, la tendencia de los últimos años es claramente a ir sacando la cantidad de tecnología que hemos ido metiendo en el aula. Como criterio general, ¿eh? Ahora, insisto, no es lo mismo tener... hay compañeros, por ejemplo, en la universidad que se han tenido que... No hay una norma general en la universidad acerca del uso del móvil, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay profesores que se han tenido... en otras etapas no existe este problema, ¿no? Pero han visto que se les escapaba de las manos si no prohibían claramente. Bueno, no es lo mismo eso que gamificar un contenido, lógicamente. No es lo mismo eso que una pizarra digital. Entonces, bueno, yo como criterio general, el menos es más que he dicho antes, y para todos café en absoluto, porque las edades son distintas, los procesos de aprendizaje son diferentes en cada caso, y a mí una pizarra digital me parece estupendo, y que los chavales utilicen guiados por el profesor una app, como he dicho, de Cáritas, me parece estupendo, pero con las condiciones que me parece estupendo, con las condiciones que he dicho. Vale. De todas formas, el que quiera estudios, que me los pida, ¿vale? Como si no, os mando y leéis estudios al respecto. Muchas gracias, don Isidro. ¿Cómo podemos ayudar a las familias, a los alumnos, a que estén informados sobre lo que es adecuado y no es adecuado en el uso de la tecnología? Es decir, que las familias no depositen a los alumnos en un medio tecnológico y que les dejen tiempo con ello sin hora y sin control, por así decirlo. ¿Cómo podemos llegar a las familias para que se den cuenta de que el uso de la tecnología, si es un uso adecuado, es bueno? Pero si, ¿cómo llegas a decirle que puede llegar a ser negativo si que se sientan ofendidos o molestos? Pues empiezo por el final. Hay veces que vas a tener que ofender porque no está en tus manos. La verdad con caridad, pero que se ofendan o se molesten, pues no está en última instancia en tus manos. Pedir perdón hasta donde hayas podido meter la pata si es que la has metido, pero es que hay que decir la verdad. No siempre y en todo lugar toda, porque como dice una amiga psicóloga mía, hay mucho sincericida, ¿no? Que dice arroja las verdades y se mata a él y mata al otro que tiene enfrente. No es eso, pero la verdad hay que decirla. Y entonces, la verdad es que en las grandes ciudades tenemos un fenómeno creciente, que es el de los, ya desde hace años, que es el de los niños llave. Están solos, completamente solos. Abren todo y cierran todo durante todo el día. Eso incluye, por supuesto, la puerta de casa, la nevera, y lo que llevan en el bolsillo, pues es una obviedad, que se abre y se cierra. Podemos poner todo, podemos las vendas que queramos, pero la edad media en España de consumo, de primer acceso a la pornografía, está en los 9 años. Si uno piensa que no va a tener consecuencias, pero las principales consecuencias, y yo aquí empezaría en lo que a nosotros nos toca, ¿vale? ¿Cómo hago esto? Hay que ir a la teoría, por supuesto, pero el aprendizaje más transformador a mí me parece que es el que empieza en el propio caso, ¿eh? en la propia vida, porque, y todos tenemos experiencia de esto, el principal mal que yo puedo hacer por un mal uso no se lo hago a otro. El acosador
puede parecer muy fuerte. El principal mal que hace no es lo que le puede hacer al pobre acosado, es el que se hace a sí mismo. El primero. Entonces, a mí me parece que este es un mensaje muy potente, que podemos dar todos de manera muy sencilla, ¿no? El principal mal es el que nos hacemos a nosotros y el bien, claro, por supuesto. Y todos los actos tienen consecuencias, todos, aunque solo sea el de ir forjando un carácter, el de ir predisponiendo para que en una situación similar volvamos a hacer lo mismo. Uno copia mejor la segunda vez que la primera, ¿no? Y si no ha copiado nunca, pues se pone rojo. Entonces, esto se entiende muy fácil. Entonces, miren ustedes, el abuso y el exceso nos hace mal a todos. Entonces, como profesores, yo cada vez que se tenga la oportunidad, yo empezaría, se lleva mucho, pero a mí me gusta, eso, la pregunta y el caso, que interrogue tu propia vida y de ahí, ¿vale? Vamos deduciendo hacia donde tú les quieres llevar, a la teoría y los estudios si quieres luego, ¿vale? Porque es verdad, y ahí totalmente de acuerdo con las nuevas tendencias de gamificaciones y surgen por una necesidad, aparte de que en la posmodernidad todo es fragmentado y no aguantamos la atención, porque caen en desuso precisamente por el contexto las llamadas lecciones magistrales. Pues es uno de los lujos es que yo lleve hablando aquí 50 minutos y estén todos atentos o muchos. Esto es impensable. Esto no puede ser, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, hay que pensar cómo de forma, también con la tecnología, ¿vale? Cómo de forma gradual aquello en lo que yo quiero ir creciendo lo voy a introducir en el aula. Y aquí sí que funciona muy bien el caso que toque la vida de principio, ¿eh? Mira, no solo malo, no seamos solo profetas de calamidades, también de esperanza, como hemos dicho antes. Mira, ¿para qué sirve una app en el Camino de Santiago? Cuando hacemos el Camino de Santiago. Mira, ¿para qué sirve? Y entonces a partir de ahí construyamos todo lo demás. Y luego con lo he dicho antes, eso tiene que ir unido al ejemplo. Porque si consejos vendo que para mí no tengo, eso se ve enseguida, o sea, absolutamente enseguida. Y la soledad del aula que dice un compañero catedrático se nota mucho, ¿no? Cuando uno no se entrega o la vocación se la ha ido dejando por el camino. Entonces, aquello que dices y que sobre todo compromete a él, porque le has hecho la pregunta, pero a ti también, porque la tienes que responder, que vea que, mira, si el problema de que te arrastre la tecnología en este sentido no es solo tuya. Si el problema, entre comillas, del primer acceso a la pornografía es humano, no es tuya, mira, pues es que a nosotros con 14 años nos lo ponían afortunadamente un poquito más difícil que a ti. Y eso inmediatamente empatiza en el buen sentido. Es decir, tú estás diciéndole dónde está el problema y dónde crees acompañándole que es dónde tiene que llegar, ¿vale? Y por último, a mí hay algo que lo aprendí de un maestro, pero me costó ponerlo mucho en práctica, ¿no? Sobre todo los que nos dedicamos mucho a hablar, hablamos de filosofía moral, de ética, al final de recomendaciones que te piden. Mira, no se tiene que producir ni convertir todo, ni mucho menos una persona, aquí, ahora y contigo, ¿no? En procesos. A veces pensamos que tenemos que solucionar el mundo entero de tercero de primaria y todo, entonces nos vamos frustradísimos. No, está. Ya mejoraremos lo que nos haya salido regular, pero no tiene que ser todo hoy aquí contigo, ya. Y cada vez en ese sentido menos es más. Muchas gracias, don Isidro.